Madridista, ponte cómodo, respira hondo y abre bien los ojos, porque lo que vas a leer no es un rumor cualquiera, no es un eco perdido de la prensa deportiva ni uno de esos titulares que desaparecen en cuestión de horas. No. Lo que está sucediendo ahora mismo dentro del Real Madrid es uno de esos movimientos que solo se ven cada muchos años, de esos que dejan huella, que cambian el panorama del fútbol europeo y que redefinen, de una manera casi irrebatible, quién manda de verdad en este deporte. Estamos ante un punto de inflexión, ante una operación que habla de grandeza, de hegemonía, de poder y de visión. Y como siempre, el club que lo está liderando es el Real Madrid. Porque una vez más el Madrid ha recordado al mundo que su dimensión no es comparable con la de ningún otro equipo. Que su influencia no se limita al terreno de juego. Que cuando este club se mueve, Europa tiembla, los despachos se alteran, las agendas cambian, los rivales ajustan discursos y los presidentes revisan estrategias. Cuando el Madrid actúa, el mercado se ordena a su alrededor. Y cuando el Madrid ataca de verdad, nadie puede igualarle. Y el nombre que está en el centro de este terremoto no es otro que Vitinha. Sí, el mismo Vitinha que en los últimos años ha pasado de ser una joven promesa portuguesa a convertirse en un mediocampista total, moderno, elegante, cerebral y físicamente preparado para competir al máximo nivel. Ese jugador que en el Paris Saint-Germain ha demostrado personalidad para aparecer en los partidos grandes, inteligencia para interpretar todos los ritmos del juego, precisión para manejar la posesión y valentía para romper líneas cuando el equipo lo necesita. Vitinha se ha consolidado como uno de los centrocampistas más completos de su generación, y lo ha hecho a base de trabajo silencioso, de evolución constante y de una madurez impropia de su edad. Y ahora, madridista, ese mismo jugador está más cerca del Santiago Bernabéu que de cualquier otro destino sobre el planeta. Mucho más cerca de vestir de blanco que de seguir en París. Mucho más cerca de formar parte del proyecto más estable, más ambicioso y más imparable del fútbol europeo. Porque aunque el PSG intente aparentar calma, por dentro saben perfectamente que la situación se les está escapando de las manos. Y aunque el Barcelona trate de simular interés, ese interés de escaparate, ese postureo de club que quiere estar en todas las conversaciones aunque no pueda cerrar ninguna, la realidad es completamente distinta de la que ellos quieren vender. El Real Madrid ha movido ficha, y cuando el Madrid mueve ficha de verdad, no para aparentar, no para entretener a la prensa, sino para cerrar una operación, el resto lo único que puede hacer es mirar. Hablamos de una oferta de 150 millones de euros. 150 millones. Una cifra que no es humo, ni exageración mediática, ni filtración interesada. Es un golpe sobre la mesa. Es una declaración de intenciones clarísima. El Real Madrid quiere a Vitinha y está dispuesto a poner todas las piezas necesarias para traerlo. Solo un club en el mundo puede hacer una operación así sin temblar, sin comprometer su estabilidad, sin depender de ventas forzadas, préstamos bancarios o malabares financieros. Y ese club, lo sabes, es el Real Madrid. Mientras tanto, en Barcelona, silencio. El tipo de silencio incómodo que solo aparece cuando uno se da cuenta de que no puede competir. Tuvieron curiosidad, preguntaron algo para no quedar fuera de la conversación, tantearon mínimamente el entorno del jugador para mantener la apariencia de que todavía pueden pelear por grandes jugadores. Pero cuando escucharon la cifra se acabó el teatro. Bajaron la persiana, apagaron la luz y fingieron que nunca estuvieron ahí. Porque por mucho que hablen de reconstrucciones, de eras nuevas o de proyectos ilusionantes, saben perfectamente que este tipo de operaciones no están a su alcance. Ni económica, ni deportiva, ni institucionalmente. Pero lo verdaderamente determinante, lo que cambia todo, lo que empuja esta operación desde dentro, es que Vitinha quiere venir al Real Madrid. Aún no lo dirá públicamente, ningún jugador inteligente forzaría un conflicto mientras el proceso está en marcha, pero internamente ya está dicho. Ya ha transmitido que su prioridad es el Madrid. Que entiende que su crecimiento natural tiene que llevarle a un club que se mueve en otra dimensión. Que si quiere completar su evolución, dar el salto definitivo y convertirse en un jugador dominante a nivel mundial, el único lugar para hacerlo es Valdebebas. Porque Valdebebas no es solo un centro de entrenamiento. Es un ecosistema. Es estructura, orden, planificación, jerarquía deportiva, cultura ganadora y un vestuario construido alrededor de talento joven, competitivo y ambicioso. Es un lugar donde los jugadores no solo mejoran, evolucionan. Donde las carreras no se estancan, se elevan. Donde los futbolistas se convierten en leyendas. Y Vitinha lo sabe. Su entorno lo sabe. París lo teme. Y Europa lo observa. Porque si esta operación se cierra, y está más cerca que nunca, el Real Madrid no solo estaría fichando a un centrocampista brillante. Estaría enviando al mundo un mensaje inequívoco. La nueva generación del mediocampo blanco será,
simplemente, la más dominante que se haya visto en décadas. Y una vez más, el Madrid estaría un paso por delante de todos. Vitinha está cansado del ruido parisino. No del ruido romántico que envuelve las calles del Sena, ni del murmullo elegante de los cafés de Saint-Germain, sino del ruido que nunca se apaga dentro del club, declaraciones cruzadas, decisiones improvisadas, cambios de dirección cada pocos meses, proyectos que nacen con grandes titulares y mueren sin un solo resultado tangible. Está agotado del caos institucional que se repite año tras año, del clima donde todo parece urgente pero nada verdaderamente importante, donde la planificación deportiva depende más del estado de ánimo de la directiva que de una visión clara a largo plazo. Lleva tiempo sintiendo que cada verano empieza desde cero, nuevas ideas, nuevas jerarquías, nuevas promesas que luego no se cumplen. Se ha cansado de la presión mal gestionada, de la exigencia sin estructura, de luchar para mantener un nivel en un entorno donde la estabilidad es un lujo desconocido. Porque sí, en París puede ganar ligas y copas domésticas, puede sumar títulos que lucen bien en una vitrina personal, pero él sabe que eso no es suficiente. Eso no construye legado. Eso no te empuja hacia la élite auténtica. Eso no te convierte en un futbolista recordado dentro de 20 años. Y él, que es más consciente de su carrera de lo que muchos imaginan, lo tiene clarísimo. Por eso ha empezado a moverse. Muy discretamente, pero con pasos firmes. Ha preguntado internamente, con la cautela del que no quiere levantar sospechas, pero con la determinación del que ya está mirando más allá. Ha buscado referencias, ha hablado con gente cercana al vestuario del Real Madrid, con exjugadores, con representantes que conocen las dinámicas del club blanco. Ha querido saber cómo se vive dentro, cómo funciona el día a día, qué peso real tiene el carácter del vestuario, qué rol podría ocupar él en una sala de máquinas plagada de talento. Ha preguntado qué piensa la dirección deportiva de su estilo, cómo lo ven en el encaje táctico, qué papel tendría con Ancelotti en el presente y con el próximo entrenador en el futuro. Y ese tipo de preguntas no las formula alguien que está cómodo. Las hace alguien que está preparando su siguiente paso. Las hace alguien que ya ve el Bernabéu en el horizonte y empieza a imaginarse ahí. Mientras todo eso ocurre, en Valdebebas no se han quedado quietos. Allí ya existe un plan deportivo delineado al detalle, milimétrico, pensado no solo para competir ahora sino para dominar durante la próxima década. No ven a Vitinha como un añadido o como una solución puntual. Lo ven como una pieza estratégica, como un futbolista con la capacidad de elevar de inmediato el nivel del centro del campo. Hablan de él como un jugador moderno, dinámico, con una inteligencia táctica poco común, con esa mezcla de pausa y aceleración que solo tienen los centrocampistas que de verdad marcan diferencias. En Madrid lo valoran por su lectura del juego, por su madurez pese a su edad, por su capacidad para sostener partidos complicados y también para romperlos cuando lo requiere el contexto. No lo consideran un jugador para completar minutos, lo ven como un motor, como un futbolista que puede participar en la construcción del juego, dar continuidad, corregir, llegar, generar superioridades y dotar de equilibrio a un equipo que quiere seguir siendo la referencia mundial. Porque el Real Madrid no está fichando por fichar. Nunca lo ha hecho. Está construyendo la próxima era, entendiendo que el fútbol no perdona la improvisación. Quiere reforzar la zona más importante del campo con talento, con energía, con mentalidad competitiva y con futbolistas que no tiemblen ante los grandes escenarios. Y Vitinha encaja en todo: edad perfecta, ambición medida pero real, madurez táctica, margen de crecimiento enorme, carácter competitivo y un perfil técnico que se adapta de forma natural al estilo del equipo. Es una pieza que no genera dudas, que no requiere adaptación extrema y que podría rendir desde el primer día. Mientras tanto, en París empiezan a sentir la presión. No lo dicen públicamente. En el PSG todo se envuelve en espectáculo, en impacto, en la necesidad de aparentar control, pero internamente saben que la situación es delicada. Conocen perfectamente cómo funciona la historia cuando un jugador empieza a mirar hacia Madrid. Primero es curiosidad, luego admiración, después ilusión y al final inevitabilidad. Cuando un futbolista se imagina de blanco, cuando empieza a verse entrando al Bernabéu, cuando siente que ahí puede escribir su carrera con tinta indeleble, el destino casi siempre acaba cumpliéndose. Y el PSG, pese a su poder económico, pese a su grandeza mediática, pese a su capacidad para ofrecer contratos que pocos pueden igualar, sabe que hay algo que no puede comprar: prestigio deportivo real. El peso de la camiseta. La historia que se respira en cada partido. La posibilidad de trascender. Y cuando un jugador como Vitinha empieza a priorizar eso por encima del ruido parisino, por encima de los cheques y por encima de las luces, la preocupación en París no es solo lógica, es inevitable. Y aquí viene, madridista, la parte que de verdad te va a poner la piel de gallina. Porque todo lo que te estoy contando,
está muchísimo más avanzado de lo que te imaginas. No estamos hablando de rumores sueltos, ni de conversaciones superficiales, ni de simples contactos diplomáticos. No. Estamos hablando de un movimiento real, consistente, trabajado desde hace tiempo y que ha empezado a tomar una velocidad que ya no es compatible con la casualidad. En Barcelona lo saben y por eso, aunque lo disimulen, ya se han rendido. Han tirado la toalla en silencio, con resignación, como quien ve pasar un tren que nunca estuvo a su alcance. En París están inquietos, incluso nerviosos, porque entienden que cuando el Real Madrid entra de verdad en una operación, es casi imposible resistir. Y en Madrid, por el contrario, se respira algo muy distinto: convicción. Confianza. Una sensación interna que solo aparece cuando las piezas encajan, cuando las conversaciones fluyen y cuando ambas partes tienen claro hacia dónde quieren ir. Porque sí, el jugador quiere. El club quiere. El entorno quiere. Y el movimiento, aunque todavía discreto, ya está en marcha. El entorno de Vitinha, que no se mueve por impulsos sino por señales claras, ya ha empezado a recibir información relevante del club. Información sobre su encaje en la plantilla, sobre el rol que podría ocupar desde el primer día, sobre cómo evolucionaría su participación según avance la temporada, y sobre cómo el Real Madrid lo visualiza como parte estructural del equipo para los próximos años. Toda esa información no se pide por capricho, ni por simple interés. Eso lo solicitan los jugadores que ya están preparando el aterrizaje. Los que se imaginan dentro del vestuario. Los que comienzan a verse entrando en Valdebebas por primera vez con la camiseta blanca en la mano. Créeme, este tipo de detalles son muchísimo más importantes de lo que parecen desde fuera. Son la señal inequívoca de que el jugador ya se está proyectando en el club. Y cuando llega a ese punto, la operación está mucho más que caliente. Mientras tanto, en Barcelona viven una situación casi cómica. Intentan mantener la narrativa de que siguen en la pelea, pero no están ni cerca. Ni pueden estarlo. Su realidad financiera es la que es, limitada, precaria, llena de cuerdas, palancas y malabares contables. Y su proyecto deportivo, inestable, irregular, sometido a un proceso eterno de reconstrucción, no seduce a un jugador que quiere dar un salto real, histórico, definitivo. Un futbolista que busca trascender, que quiere competir por Champions de verdad, que quiere estar rodeado de los mejores jóvenes del mundo y de la élite más exigente del planeta fútbol. Vitinha encaja en ese contexto como un guante. Es exactamente el tipo de futbolista que puede mejorar al Real Madrid desde el primer minuto. Tiene todo lo que se le pide a un mediocampista moderno: técnica, inteligencia táctica, capacidad de filtrar pases, agresividad defensiva, lectura posicional, movilidad, carácter competitivo, personalidad en los momentos grandes, y además, un margen de crecimiento espectacular. Encaja con el presente del club, pero sobre todo con su futuro, un futuro construido sobre talento joven, proyección, inteligencia futbolística y ambición sin freno. Es una apuesta segura hoy. Y una pieza clave para dominar Europa los próximos 10 años. Si la operación se cierra, y créeme, cada día que pasa está más cerca de cerrarse, estaremos hablando de un fichaje histórico. De esos que definen una época, que cambian la dinámica de un centro del campo, que abren un nuevo ciclo competitivo. Un fichaje que no solo suma, sino que transforma. Que no solo mejora, sino que eleva el techo del equipo. Una incorporación que puede marcar la diferencia entre competir y dominar. Y ahora te lo pregunto con toda la sinceridad del mundo, como si estuviéramos tú y yo apoyados en la barra de un bar, comentando la jugada mientras suena la radio de fondo. ¿No llevamos años pidiendo un jugador así? ¿No encaja perfectamente en lo que este equipo necesita para dar el siguiente paso? ¿No es este exactamente el perfil que marca épocas, que cambia estructuras, que deja huella? Yo te lo digo sin rodeos, ni matices, ni medias tintas. Si Vitinha pisa el césped del Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid, estamos ante un fichaje que va a marcar una época. Un antes y un después. Uno de esos que se recuerdan durante décadas.